Quiero darles la bienvenida a este nuevo año 2021. Estuve considerando qué pasaje escoger para el primer mensaje de este nuevo año. Quiero invitarles a buscar en la Escritura, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Una historia maravillosa de donde podemos obtener varias lecciones para nuestro contexto, esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Estos entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y aquí que están en Hasezón Tamar, es decir, en Gandi. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Podemos sacar varias lecciones de esta historia. Es sorprendente que Josafat fue atacado por una multitud que venía aparentemente de diferentes puntos cardinales. Él se sintió amenazado, fue sorprendido, pero él sabía que no estaba solo. Por eso en la Escritura se nos dice que él, aún en medio de esa situación que le provocó temor, él se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno. Te hago una pregunta sencilla. Al terminar el año pasado, al comenzar este nuevo año, ¿cuál ha sido tu disposición de buscar al Señor? ¿Has tomado en cuenta la importancia de tener un ayuno? Yo no sé si tuviste un ayuno al final del año o al comienzo de este año. En lo personal he tomado una resolución: voy a cambiar mi menú y también bastante los horarios de alimentación. Y voy a ir poco a poco entrando en una condición o en un contexto de ayuno. Yo te animo a que hagas lo mismo. Josafat lo hizo cuando se vio amenazado por esos enemigos que venían de diferentes puntos cardinales. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Es sorprendente que el rey no se quedó solo. Las diferentes comunidades alrededor de Judá, alrededor de Jerusalén, se reunieron. Todos con un solo objetivo: buscar al Dios Todopoderoso. Lo hicieron en oración, lo hicieron en el contexto del ayuno. Y luego noten esto: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Josafat tenía una convicción muy profunda. Él sabía que había sido colocado en el trono, en el nuevo trono, por Dios. Y él sabía que solo Dios lo podía remover. Así que él invitó al pueblo, a los que quisieran: vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar al Señor. Y lo maravilloso en esta historia es que aquellos que se dispusieron en su corazón lo acompañaron. Josafat elevó una oración maravillosa: ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de delante de tu pueblo de Israel? ¿Y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham?
Josafat hace memoria de la historia, apela a la amistad que Abraham había establecido con el Señor Dios Todopoderoso. Y Josafat le dice al Señor en su oración: Señor, yo quiero ser amigo contigo. Me declaro públicamente mi deseo de estar en amistad contigo, porque sé que así como tú le diste tu bendición a Abraham, y Abraham caminó todos esos años en amistad contigo, en una amistad creciente, Señor, hoy yo quiero, como Abraham, ser amigo tuyo. Noten el pasaje, versículo 8, y han habitado en ella, y ahí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Aquí Josafat está apelando a la primera oración de Salomón. Cuando el templo había sido construido, Salomón se presentó en oración delante del Señor y el Señor lo escuchó. Aquí ahora Josafat, delante de la amenaza que estaba viniendo de diferentes puntos cardinales, él se presenta ante el Señor en el templo y le dice: Señor, tú has prometido que si alguien viene a este templo y eleva su oración, tú lo vas a escuchar. Josafat anhelaba en su corazón ser escuchado y atendido por el Señor. Y ahora, he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión y la que nos diste en heredad. Josafat una vez más apela y le dice al Señor: Señor, cuando salimos de Egipto, tú nos dijiste: no ataquen a estos, a Moab y a Edom, Amón. Den la vuelta. Y así lo hicimos. Pero ahora mira cómo estos nos están amenazando, y la amenaza es de atacarnos, destruirnos y echarnos de esta tierra que tú nos diste en heredad. Josafat está apelando a la historia, pero también apela a las memorias, a las promesas, pero sobre todo y de manera fundamental al pacto. Mira cómo nos pagan. Josafat había hecho todo por su pueblo. Los había ayudado, había ministrado, había cantado, había predicado, les había atendido, y sin embargo no le estaban pagando bien los enemigos. Y entonces dice el pasaje, versículo 12: oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se han vuelto hacia ti. Y toda Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, y dijo: prestad atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor. Noten, Josafat ya había presentado su oración. Josafat ya había reconocido que esa multitud venía a presentar un desafío, un reto mayor, y que él no tenía ni la fuerza ni la capacidad para resolverlo. Pero Josafat también le recuerda al Señor y le dice: nuestros ojos, Señor, nuestro corazón se ha dispuesto a buscarte. Estamos aquí, en medio de esta crisis, esperando que tú intervengas. Entonces el Señor le responde: no temáis. Versículo 15. No temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra,
sino de Dios. Descended mañana contra ellos, y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. ¿Qué manera de responder a la oración de Josafat y del pueblo? Dios le dice a Josafat 2 veces, no temas. Pero también le dice 2 veces, esta no es tu batalla, esta no es tu guerra, quédate tranquilo, enciérrate. ¿Y acaso no es lo que está sucediendo ahora con la crisis que este mundo está viviendo? Esta pandemia que ha dado vuelta al mundo y que ahora amenaza ir incrementando, en algunos meses ha subido, en otros meses ha bajado, pero igual la amenaza está allí tocando a la puerta. El otro día mi esposa hizo un recuento de amigos, de conocidos que han fallecido, y ella me dijo, ¿sabes qué? No menos de 12 personas han fallecido como resultado de esta infección viral. La oración de Josafat fue respondida por el Señor, y el Señor le dijo, no temas, esta no es tu batalla, quédate tranquilo, aunque hay amenazas, aunque quizás te quieran destruir, y seas tú el objeto de esa crisis, no temas, yo estoy contigo. Dice el versículo 17, no necesitáis pelear esta batalla, apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. No temáis, ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coal, los hijos de Coré, para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Se levantaron de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme, Judá, y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, dad gracias a Dios el Señor, porque para siempre es su Hased. La palabra Hased se traduce al español, es una palabra hebrea que se traduce como misericordia. Es poner el corazón, Dios pone su corazón donde hay miseria. El corazón de Dios comprometido donde hay dolor. El corazón de Dios entregado para rescatar a los que están siendo amenazados. El año pasado, seguramente algunos de ustedes se sintieron amenazados por la pérdida del trabajo, por compañeros de trabajo que lo querían hacer a usted a un lado, quizás por la salud, la pérdida de la salud, la pérdida de las entradas, de tener los medios para subsistir. Quizás pasó un momento difícil, una amenaza, un grupo quizás amenazando su familia.
su persona, su profesión. Pero en medio de todas esas crisis, el Señor nos ha sostenido. El Señor nos ha protegido. El Señor nos quiere levantar. Y en este nuevo año, seguramente vendrán otras amenazas. Seguramente habrá otra multitud que va a levantarse en nuestra contra. Pero en todo momento recordemos las palabras de la respuesta de Dios a la oración de Josafat y aquella generación cuando les dijo: no teman, quédense tranquilos, porque esta no es vuestra batalla. Esta es mi batalla y yo soy su Salvador. Noten el versículo 20, la manera como termina. Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en vuestros profetas y triunfaréis. Dos palabras claves, dos pensamientos importantes. Debemos aprender a confiar en la palabra de Dios, pero también debemos confiar en el mensaje profético contenido en la palabra de Dios. Y para ambos casos se nos es prometida la seguridad y el triunfo en medio de esas crisis que nos amenazan. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían del ejército, y que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo están tus vestiduras al comienzo de este nuevo año? ¿Te has presentado delante del Señor y le has pedido que su sangre te limpie de toda maldad? ¿Has reconocido delante del Señor que hubo momentos en el año pasado cuando en tus pensamientos, tus acciones, en tu diario caminar, tus decisiones hayan sido enfermizas, oscuras, críticas, llenos de celo, de envidia, de chisme en contra de alguien? Es tiempo de que busquemos al Señor con vestiduras santas. Qué importante las palabras de la palabra del Señor cuando nos dice: venid a mí. Qué importante es ir a Él para recibir la bendición de una nueva página. Este año no solamente es un nuevo año, es una nueva página. Es una nueva vestimenta que el Señor nos está dando y nos está diciendo: camina todo este año en vestiduras santas. Quizás el año pasado caminamos no con vestiduras santas. Si nuestra mente fue muy crítica, si nuestro hablar fue chismes y crear siempre problema para la vida de otros, ese no fue un caminar, un andar, un hablar en vestiduras santas. Quizás es tiempo de que tú y yo reflexionemos en la importancia que la Escritura le da a la vestidura santa. Una vestidura que solo el Espíritu Santo nos la puede dar. Solo el Espíritu Santo puede aplicar la bendición del poder de la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Josafat asignó a algunos para cantar y les dijo: van a cantar vestidos con vestidura santa. La Escritura nos dice en Apocalipsis que hay un grupo que siguen al Cordero por donde quiera que va, y al final ese grupo, después de las crisis, después de las plagas, saldrán vencedores. ¿Por qué? Porque decidieron caminar cada día con esa vestidura santa. Ahora noten, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas al Señor, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón.
y Moab, que habían venido contra Judá, y estos fueron derrotados. Yo quiero animarte a que en este nuevo año cantes más al Señor, alabes más al Señor, enfócate más en la alabanza, en exaltar al Señor. Es cierto, hay una multitud que nos amenaza con sin número de problemas, sí. Que va a haber situaciones difíciles, también. Que estamos viviendo una pandemia, aquí está, lo reconocemos. Pero en medio de todas estas crisis, qué privilegio y qué honor caminar con vestimentas santas, caminar con ese espíritu de amistad con el Señor, caminar seguros de que la batalla no es nuestra, es de Él. Y sobre todo, aunque veas al enemigo o a los enemigos reunirse, confabular y ponerse de acuerdo en alguna junta, en alguna reunión contra ti, piensa que no estás solo. Yo no estoy solo, que Dios está contigo, el Señor está conmigo, y no importa cuántas amenazas se levanten en nuestra contra. Cuando tú cantes, cuando tú y yo elevemos al Señor esa alabanza que solo Él merece, entonces veremos una vida victoriosa. Entonces veremos las victorias de Dios en nuestras vidas. Así que en este nuevo año yo te animo a que cantes más al Señor, a que busques más al Señor en amistad, a que confíes en el Señor. Quédate tranquilo, no te desesperes, no te dejes llevar por la fuerza de esos enemigos que quieren destruirte. Confía en el Señor, porque tú no estás solo y yo no estoy solo. Él está con nosotros, y este nuevo año, en medio de todas las vicisitudes, vamos a poder decir: alabado sea el Señor, porque Él ha estado con nosotros. Que tengas un feliz y un bendecido 2021.